En el video de hoy vamos a hablar de las proposiciones coordinadas y yuxtapuestas. Pero primero veamos qué es una proposición en el análisis sintáctico. En el análisis sintáctico llamamos proposición a una oración incompleta, es decir, una oración que no puede estar sola, sino que necesita de otras oraciones para completar su significado. Se pueden llamar también semi-oraciones. ¿Por qué semi-oraciones? Porque son oraciones que necesitan de otras oraciones, justamente. Necesitan estar acompañadas por otras oraciones. Estas semi-oraciones van a ser llamadas proposiciones. Veámoslos bien en un ejemplo. Alfredo llega tarde a su casa. Acá nos faltó un punto y coma. Alfredo llega tarde a su casa, punto y coma, su esposa lo espera con la comida. Fíjense bien, empezamos como siempre analizando núcleos verbales. Llega y espera. Tengo acá dos núcleos verbales. ¿Qué podría ser esto? Esto podría ser un predicado verbal compuesto. Para eso tendrían que tener el mismo sujeto, pero dos verbos diferentes. ¿Tienen el mismo sujeto estos dos verbos? ¿Quién llega tarde a su casa? Alfredo. Muy bien. Va a ser nuestro sujeto expreso simple y Alfredo va a ser el núcleo. ¿Y el sujeto de espera es también Alfredo? ¿Quién lo espera con la comida? Muy bien, es su esposa. Su esposa va a ser el sujeto expreso simple de espera. Entonces, ¿es esto un predicado verbal compuesto? No, porque cada verbo, cada núcleo verbal tiene un sujeto diferente. ¿Qué va a significar esto? Esto nos quiere decir que acá hay dos semi-oraciones. Hay dos oraciones que antes estaban separadas y ahora están juntas. Pero como entre las dos forman una oración más grande, estas dos semi-oraciones van a llamarse proposiciones. ¿Cómo voy a hacer? Las voy a marcar con paréntesis. Las voy a enmarcar entre paréntesis. Cada paréntesis me va a limitar una proposición o una semi-oración. Y ahora voy a analizar cada una de las proposiciones como si fuera una oración independiente. Vamos a marcar entonces en la primera proposición el predicado verbal simple. Y después los elementos de este predicado. Tarde va a ser circunstancial de modo, cómo llega, tarde, y a su casa va a ser el complemento circunstancial de lugar. ¿A dónde llega? A su casa. Esto va a ser el término, casa, el núcleo y su modificador directo. Y ahora analicemos la otra proposición. También se va a analizar como si fuera una oración independiente. Todo esto va a ser el predicado verbal simple. Lo, que está reemplazando un objeto directo, va a ser el objeto directo. Con la comida va a ser un complemento circunstancial de instrumento. Con va a ser el nexo subordinante y todo el resto va a ser el término. Comida va a ser el núcleo y la el modificador directo. Y me falta analizar el sujeto. Esposa va a ser el núcleo y su el modificador directo. Pero ¿qué pasa? Estas dos proposiciones forman juntas, las dos juntas forman una oración más grande. Entonces, yo pongo entre paréntesis las dos proposiciones. Y ahora, entre corchetes, voy a delimitar la oración mayor. Esta oración se va a llamar oración bimembre. ¿Por qué bimembre? Porque tengo sujetos y predicados, pero compleja. ¿Qué significa compleja? Que esta oración bimembre está formada por diferentes semi-oraciones, por diferentes proposiciones. ¿Cómo la voy a marcar? Voy a poner O de oración, B de bimembre y una C de compleja. Compleja dijimos porque está formada por diferentes suboraciones, por diferentes semi-oraciones. Una es Alfredo llega tarde a su casa. Esta es la primera semi-oración o proposición. La segunda semioración o proposición es su esposa lo espera con la comida. Entonces podríamos agregar acá cuando definimos proposiciones que dijimos que eran oraciones incompletas o semioraciones, podemos agregar también que forman una
que integran una oración. ¿De qué tipo? Como dijimos, una oración compleja. ¿Compleja por qué? Porque es la oración más grande que tiene adentro diferentes suboraciones, diferentes oraciones incompletas o diferentes, lo que vamos a llamar proposiciones. Y nosotros cuando dijimos el tema del video, dijimos que íbamos a ver proposiciones coordinadas y yuxtapuestas. Esto tiene que ver con cómo se unen estas dos proposiciones. En este caso, ¿qué elemento está uniendo a las dos proposiciones? El punto y coma. Muy bien, es el punto y coma el que va a unir a las dos proposiciones. Como no es ninguna palabra, sino que es un signo de puntuación lo que une a las dos suboraciones, a las dos proposiciones, esta oración, estas proposiciones van a ser yuxtapuestas. ¿Qué significa yuxtapuestas? Que lo que está uniendo a las dos proposiciones es solamente un signo de puntuación. No está siendo unida por ninguna palabra, solo por un signo de puntuación. Por eso se van a llamar proposiciones yuxtapuestas. ¿Se entiende? Veamos qué otro tipo de proposiciones puede haber. Vean esta oración. Manuel le regaló un collar a Josefina, pero ella no lo perdonó. Marquemos los núcleos verbales. Por un lado regaló y por el otro lado perdonó. ¿Cuál es el sujeto de regaló? Manuel, muy bien. ¿Y el sujeto de perdonó? ¿Quién no lo perdonó? Ella, muy bien. Entonces, si tengo dos sujetos y dos núcleos verbales, ¿qué voy a tener adentro de esta oración? Voy a tener dos proposiciones. Una va desde Manuel hasta Josefina. La proposición sería: Manuel le regaló un collar a Josefina. La otra va a ir desde ella hasta perdonó. Ella no lo perdonó. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cada uno puede ser independiente. Y ahora vamos a analizar cada una de estas oraciones de manera independiente. Manuel es el núcleo del sujeto. Todo el resto de esta proposición va a ser el predicado verbal simple. Predicado verbal simple. Le es un objeto indirecto. Un collar va a ser el objeto directo. Manuel lo regaló. Un modificador directo, collar núcleo. A Josefina va a ser el objeto indirecto. A va a ser el nexo subordinante. Todo esto término. Josefina el núcleo. Y ahora analicemos la otra oración. La otra proposición. Todo esto va a ser predicado verbal simple. No es un circunstancial de negación. Y lo es el objeto directo. Y me falta poner que ella es el núcleo. ¿Ven que cada proposición se analiza como una oración independiente? Pero ¿qué pasa? Estas dos proposiciones van a formar parte de una oración más grande. ¿Cómo se va a llamar esta oración que incluye proposiciones? Se va a llamar una oración bimembre compleja. ¿Compleja por qué? Porque incluye diferentes proposiciones, diferentes semioraciones. ¿Y ahora qué pasa? Acuérdense que en la oración anterior dijimos que estas dos proposiciones estaban unidas solamente por un signo de puntuación y por eso las llamamos yuxtapuestas. ¿Por qué? Porque lo único que las unía era un signo de puntuación. En cambio, fíjense acá, ¿qué elemento los está uniendo estas dos proposiciones? Muy bien, las está uniendo esta palabra, pero esta palabra es lo que se llama una conjunción. ¿Cuál es la función de las conjunciones? Justamente relacionar conjunción. Las conjunciones van a relacionar diferentes elementos adentro de la oración. ¿Cómo los voy a analizar? Les voy a poner, las voy a llamar por la función que están cumpliendo. ¿Qué función cumple acá? Está cumpliendo una función de nexo coordinante, porque está coordinando diferentes proposiciones. Acuérdense entonces, NC significa nexo
coordinante. ¿Por qué coordinante? Porque está uniendo dos elementos en forma igual. Cada elemento tiene igual importancia. Por eso es un nexo coordinante. Y si estas dos proposiciones están siendo unidas por un nexo coordinante, este tipo de proposición va a llamarse proposiciones coordinadas. ¿Por qué coordinadas entonces? Porque están siendo unidas por un nexo coordinante. Por eso estas proposiciones se van a llamar coordinadas. Acuérdense, comparémosla con la anterior, que eran proposiciones yuxtapuestas. ¿Por qué? Porque el elemento de unión no era una palabra, no era un nexo subordinante, sino un punto y coma, un elemento de puntuación. Los nexos coordinantes siempre van a ser lo que vamos a llamar conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones? Las conjunciones son estos elementos como pero que van a funcionar de nexos coordinantes. Fíjense qué tipos de conjunciones tenemos. Estas son las conjunciones coordinantes. Conjunciones son el tipo de palabra que une, por eso coordinantes, que están uniendo diferentes elementos. Estas conjunciones pueden ser copulativas, y, ni. ¿Por qué? Porque están uniendo dos elementos. Las disyuntivas o u, ahí están poniendo diferentes opciones. Adversativas, aunque, pero, más, o alternativas, hora, hora, ya, ya. Acá me están dando diferentes alternativas. En cambio, las adversativas están contrastando diferentes opciones. Esto es para que ustedes sepan qué tipo de conjunciones coordinadas pueden haber y se acuerden que cuando aparecen este tipo de palabras, y, ni, o, u, aunque, pero, más, hora, hora, ya, ya, van a ser nexos coordinantes y las proposiciones que están uniendo van a ser proposiciones coordinadas. Repasemos un poco entonces lo que vimos en este video. En este video estudiamos las proposiciones coordinadas y yuxtapuestas. Dijimos que las proposiciones son estas semioraciones, unas oraciones incompletas que van a integrar una oración más compleja. ¿Cómo las analizábamos en la oración? Las poníamos entre paréntesis y después analizábamos por adentro cada una como si fuera una oración independiente. Pero cuando poníamos el corchete de la oración, aclarábamos que esta oración bimembre era compleja, es decir, que adentro tenía diferentes proposiciones. Y dijimos que había dos tipos de proposiciones: yuxtapuestas, cuando el elemento de unión es un signo de puntuación, o coordinadas, cuando el elemento de unión era un nexo coordinante, es decir, una conjunción coordinante. Copulativa, disyuntiva, adversativa o alternativa. Entonces, estas son las proposiciones coordinadas y las proposiciones yuxtapuestas. Espero que hayan entendido este tema y acuérdense de ver los otros videos donde vamos a explicar otros temas del análisis sintáctico.